Me estás diciendo que los humanos han estado observando todo este tiempo. La habitación quedó en silencio mientras el general Corvo del consorcio SIN fijaba la mirada en la pantalla holográfica. Todas las demás especies dentro de la coalición intergaláctica ya habían agotado cada recurso en una agotadora lucha contra los Kidari, con cada raza comprometida al máximo en la guerra. Mientras tanto, los humanos se habían mantenido en un perfil bajo. Sí, habían proporcionado apoyo y recursos, pero nunca se habían involucrado directamente en combate, hasta ahora. Así es, general, respondió el almirante Merrick de la Unión Chak. Sus rasgos escamosos eran indescifrables. La humanidad se comprometió oficialmente en operaciones de combate hace apenas 10 minutos. Corvo se masajeó las sienes, luchando por procesar la noticia. Había escuchado rumores sobre las capacidades de la humanidad, pero siempre los desestimó como fanfarronerías exageradas, típicas de esos llamados mundos de muerte. Ahora, se encontraba tanto ansioso como curioso. ¿Por qué ahora? ¿Y qué podría esperar lograr la humanidad en una guerra que había durado años? Muéstrame sus movimientos iniciales, ordenó Corvo, con la voz más aguda de lo que pretendía. El mapa galáctico hizo un zoom en las regiones en disputa, revelando las líneas defensivas fuertemente fortificadas que los Kidari habían construido a lo largo de los sistemas Keyar, desafiando a cualquiera a acercarse. En las afueras del campo de batalla, las fuerzas humanas aparecieron como un mero punto en comparación con las vastas flotas de sus enemigos. A medida que las naves humanas se materializaban en la pantalla, un murmullo recorrió a los comandantes de la coalición. Los barcos humanos eran elegantes y compactos, sin la abultada imponencia o el armamento extravagante que otras especies preferían. A primera vista, parecían lamentablemente insuficientes. ¿Eso es todo?, murmuró alguien con escepticismo. Corvo entrecerró los ojos, estudiando la pantalla mientras la flota humana formaba una formación apretada y disciplinada. No había una demostración de fuerza abrumadora, ni un despliegue dramático. Para el ojo inexperto, parecía casi risible. Un solo barco de mando, un puñado de destructores y unas cuantas fragatas de escolta. La humanidad parecía haber comprometido solo una fracción de su fuerza. Un pesado silencio cayó sobre la sala mientras cada comandante intentaba comprender lo que veían. Los Kidari, como era de esperarse, ajustaron sus fuerzas para confrontar a los recién llegados, claramente despreocupados. Después de todo, nadie había logrado romper sus defensas en años. Entonces, comenzó. Corvo parpadeó, apenas creyendo lo que estaba presenciando. Las naves humanas maniobraban con una precisión asombrosa, casi como un baile, cortando el espacio con una velocidad impactante. En cuestión de segundos, las redes de comunicación de la coalición zumbaban con reportes de pulsos electromagnéticos y fallos en los sensores. Para los Kidari, era como ser sumergidos en la oscuridad en medio de una tormenta. ¿Qué están haciendo? La calma de Merrick comenzó a resquebrajarse, el asombro asomando en su voz. Guerra electrónica, murmuró Corvo, aunque sonaba inseguro. Pero esto es como nada que haya visto antes. Las naves Kidari vacilaban, ya que sus sistemas de rastreo y medidas defensivas se volvían peso muerto ante el embate humano. Las naves humanas se movían sin esfuerzo dentro y fuera de la formación, lanzando oleadas de proyectiles de alta velocidad, sus movimientos casi casuales en su elegancia. Esto no era el ataque de fuerza bruta al que la coalición estaba acostumbrada. Era algo completamente distinto. La guerra refinada en una danza mortal. Señor, las defensas exteriores de los Kidari están desmoronándose, informó un oficial de comunicaciones, con los ojos muy abiertos al ver los datos que fluían en cascada. Corvo se inclinó hacia adelante, su atención fija en la pantalla. Este era el momento. O los humanos aprovecharían su ventaja o se retirarían. Sus dudas se disiparon de inmediato cuando la flota humana avanzó, explotando el caos que habían creado. Sus tácticas cambiaban sin esfuerzo, casi como si anticiparan cada contramedida Kidari. ¿Cómo es que?, comenzó a decir Morak, pero sus palabras se desvanecieron mientras observaba cómo otro sector caía bajo el implacable avance humano. Era como si los humanos supieran exactamente dónde golpear. Corvo solo podía observar asombrado. Sus maniobras se ejecutaban con una eficiencia casi sobrehumana, desafiando la lógica habitual de la guerra. La mayoría de las especies confiaban en números abrumadores para romper defensas, lanzando oleadas tras oleadas de naves contra el enemigo. Pero los humanos, ellos eran precisos, lanzando golpes estratégicos que desactivaban sistemas críticos, dejando a las fuerzas Kidari tambaleándose, como una criatura privada de sus sentidos. ¿Qué tipo de armamento están usando?, soltó de repente un oficial de la coalición,
con una mezcla de horror y fascinación en su voz. Sus armas parecen convencionales, balbuceó un analista táctico, pero las están usando de formas que nunca consideramos. Los minutos pasaban, y la sala de mando de la coalición cayó en un asombroso silencio. Había pasado una hora desde el primer enfrentamiento de la humanidad, y la otrora poderosa flota Kidari ahora era un desastre disperso en retirada. Incluso las proyecciones más optimistas de la coalición no habían anticipado tal nivel de efectividad. Corvo observaba mientras el mapa holográfico se actualizaba, una fortaleza Kidari tras otra cayendo en silencio. Esto no era solo una victoria, era una disección. Los humanos no solo estaban derrotando a los Kidari, estaban desmantelando toda la doctrina de combate de los Kidari. El sector Gamma ha caído, anunció el oficial de comunicaciones, rompiendo el silencio. Y los informes indican que no hubo pérdidas humanas. Imposible, murmuró Morak, con sus escamas temblando de incredulidad. ¿Cómo pueden mantener 0 bajas? Corvo tragó saliva, con los ojos pegados a la pantalla táctica. La flota humana seguía avanzando, navegando entre campos de escombros y esquivando fuego enemigo con una calma, casi como si fuera un juego. Cuando otro buque de mando Kidari explotó en llamas, quedó claro que esto no era cuestión de suerte. Los humanos no solo eran buenos, estaban en un nivel completamente distinto. No entiendo, admitió Corvo, frotándose la nuca. ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo, si no estaban luchando? Preparándose, respondió una nueva voz, fría y analítica. Las cabezas se giraron al ver a un oficial humano entrando en la sala, con un uniforme impecable y sin adornos. Sus ojos, afilados e inescrutables, escudriñaban a cada oficial en turno como si los evaluara. A esto le llaman guerra, continuó, avanzando hacia el centro de la sala. Para nosotros, esto es un ejercicio, una prueba de adaptabilidad táctica. Los oficiales de la coalición intercambiaron miradas incómodas. El tono del humano no era presumido, ni arrogante. Era simplemente un hecho. Corvo apretó la mandíbula, sin saber si sentirse enfadado o sentir una renuente admiración. ¿Cuál es su objetivo?, exigió, con la voz firme pero tensa. ¿Por qué ahora? El oficial humano inclinó la cabeza, como si decidiera cómo explicar algo que debería haber sido obvio. Nuestro objetivo, comenzó, es terminar este conflicto de la forma más eficiente posible. ¿Por qué ahora? Esperamos hasta que estuvieran preparados para aceptar nuestros métodos. Un escalofrío recorrió la columna de Corvo. Las palabras del oficial sonaban simples, incluso benignas, pero insinuaban algo mucho más profundo de lo que cualquiera había esperado. ¿Preparados? ¿Crees que estábamos listos para esto? Morak se burló, sacudiendo la cabeza en incredulidad. La mirada del humano se dirigió al mapa holográfico, donde los últimos vestigios de las fuerzas Kidari estaban siendo sistemáticamente eliminados. Si no estuvieran listos, respondió tranquilamente, esta guerra habría terminado mucho antes. Corvo miraba el mapa, esforzándose por procesar los acontecimientos que se desarrollaban ante él. Los humanos avanzaban hacia el corazón del territorio Kidari, empujando con una velocidad que desafiaba toda explicación. Y mientras observaba, una idea comenzó a formarse, una pregunta que no estaba seguro de querer responder. ¿Para qué clase de guerra se había estado preparando la humanidad todo este tiempo? Con la vista fija en la pantalla, Corvo observó cómo los humanos se adentraban cada vez más en el espacio Kidari. Los comandantes de la coalición a su alrededor guardaban silencio, hipnotizados por el espectáculo surrealista. La flota de la humanidad no solo atacaba, estaba desmantelando a sus oponentes, explotando cada debilidad con una precisión casi antinatural. Informe, ladró el almirante Marrik, rompiendo el silencio. ¿Cuál es el estado del Comando Central Kidari? Los ojos del oficial táctico volaban de un lado a otro de las pantallas, sus manos temblaban mientras analizaba los datos entrantes. El Comando Central está fallando, señor. Los humanos han neutralizado sus redes de escudos y están desplegando cápsulas de abordaje mientras hablamos. La mandíbula de Corvo se tensó. El Comando Central de los Kidari era una fortaleza, fortificada con capas defensivas que habían resistido todos los ataques de la coalición durante años. Pero ahora, esas defensas se desmoronaban, cayendo una a una como frágiles cristales bajo un martillo implacable. ¿Cápsulas de abordaje?, repitió Merrick, con una mezcla de incredulidad y horror en su voz. ¿Van a entrar? El oficial humano solo asintió, su expresión imperturbable. Sí, dijo simplemente. Los golpes quirúrgicos son más efectivos que la fuerza bruta. Nuestro objetivo es el control, no la destrucción. Corvo miró al oficial,
incapaz de deshacerse de una creciente sensación de inquietud. Estos humanos, calmados, metódicos y deliberados, no se parecían en nada a los guerreros salvajes que había imaginado. Eran estratégicos, calculadores y perturbadoramente desapegados del caos que estaban creando. ¿Cómo están logrando esto?, preguntó otro comandante de la coalición, su voz temblando. Hemos estado luchando contra los Kidari durante años, apenas rayando sus defensas. ¿Y ahora esto? Entrenamiento, respondió el oficial humano con tono impasible. Nos hemos preparado para situaciones como esta mucho antes de encontrar a los Kidari. Guerra espacial, combate terrestre, contramedidas electrónicas, todo es parte de nuestra doctrina. ¿Doctrina?, repitió Corvo, entrecerrando los ojos. Lo dices como si hubieran anticipado esta guerra. El oficial humano se giró, con una expresión inescrutable. ¿Anticipado? No. ¿Preparados para ella? Siempre. La respuesta lanzó un escalofrío sobre la sala. Para la coalición, la guerra había sido una necesidad, una defensa desesperada contra el avance implacable de los Kidari. Pero para los humanos, se habían estado preparando para la guerra como si solo fuera cuestión de tiempo. Mientras Corvo observaba, la flota humana continuaba con su desmantelamiento sistemático de las defensas Kidari. Quedaba claro que esto no era simplemente una muestra de poder. Era un ejercicio de control absoluto. General Corvo. Una voz crepitó a través de los altavoces de la sala de mando, interrumpiendo sus pensamientos. Era un oficial de reconocimiento de la coalición posicionado cerca de la frontera Kidari. La nave insignia Kidari está en movimiento. Intenta retirarse a un sector más fortificado. Déjame adivinar, murmuró Morak, con sarcasmo en sus palabras. Los humanos ya lo anticiparon. El oficial humano ni siquiera parpadeó. Naturalmente. Permitirán que la nave insignia se retire por ahora. Es una táctica antigua. Dejar que se replieguen hasta su último bastión, donde se sientan seguros, y luego despojarlos incluso de eso. Corvo miró al oficial, incapaz de comprender del todo lo que estaba oyendo. ¿Están jugando con ellos? No es un juego, corrigió el oficial humano con calma, su tono tan impasible como siempre. Estamos asegurándonos de que cuando caigan, caigan completamente. Sin posibilidad de recuperación, sin margen para reagruparse. Esta guerra se ha prolongado porque se ha luchado en partes. Nosotros no hacemos eso. Corvo volvió al mapa, observando cómo la flota Kidari intentaba desesperadamente reorganizarse. Era evidente que el pánico se había instalado. Los humanos estaban ignorando las normas no escritas de la guerra, operando en un nivel que los Kidari nunca habían enfrentado. A medida que más sectores caían bajo control humano, quedaba claro que los Kidari no solo estaban perdiendo, estaban siendo desmantelados. Recibimos informes de operaciones terrestres, anunció el oficial táctico, el asombro evidente en sus ojos. Los humanos ya han desplegado tropas en planetas clave de los Kidari. Morak soltó un siseo bajo. ¿Ya están lanzando asaltos terrestres? Apenas hemos asegurado la superioridad espacial. El oficial humano cruzó los brazos, su mirada aún fija en el mapa. Operaciones simultáneas. Mientras las fuerzas espaciales desmantelan las flotas enemigas, las unidades terrestres aseguran instalaciones esenciales. Para esto entrenamos. Para abrumar en múltiples frentes a la vez. Un nudo se formó en el estómago de Corvo. Las fuerzas de la coalición siempre habían luchado por manejar un frente a la vez, equilibrando el combate espacial y terrestre. Pero los humanos, ellos habían dominado a ambos, ejecutando sus operaciones con una coordinación que parecía casi antinatural. Están llegando informes desde tierra, dijo el oficial de comunicaciones, su voz apenas un susurro. Los humanos han neutralizado las defensas planetarias Kidari, resistencia mínima. Corvo casi se atragantó de incredulidad. Los planetas Kidari eran fortalezas, equipados con escudos y repletos de potencia de fuego. Las fuerzas de la coalición habían pasado meses, incluso años, intentando romper sus defensas con poco éxito. Y ahora los humanos estaban tomando esos planetas en cuestión de momentos. ¿Qué clase de soldados son estos?, murmuró alguien, poniendo voz a la pregunta en la mente de todos. Nuestros soldados son adaptables, respondió el oficial humano, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Los entrenamos no solo para luchar, sino para pensar, analizar, adaptarse y explotar debilidades en tiempo real. Un silencio atónito cayó sobre la sala mientras los oficiales de la coalición asimilaban el impacto de sus palabras. Los humanos habían convertido la guerra en una ciencia precisa, en la que la victoria no se basaba en pura fuerza, sino en estrategia calculada. Era aterrador. ¿Cuál es su próximo movimiento?,
Preguntó Corvo, aunque una parte de él dudaba en conocer la respuesta. La nave insignia, respondió el oficial humano sin dudar. Dejarán que retroceda, pero luego cortarán todas las rutas posibles hacia un lugar seguro. Una vez aislada, el comando Kidari tendrá dos opciones: rendirse o enfrentarse a la aniquilación. ¿Eso es todo?, cuestionó Merrick, con los ojos muy abiertos. ¿Ya están planeando el movimiento final? El oficial humano esbozó una pequeña sonrisa. Un ligero destello de lo que podría interpretarse como diversión cruzó su rostro por primera vez. No solo lo están planeando, lo están ejecutando. Esta guerra terminó en el momento en que entramos. Los comandantes de la coalición intercambiaron miradas inquietas. Lo que les inquietaba no solo eran las estrategias de los humanos o su tecnología avanzada, sino la forma en que abordaban el combate, como si fuera una fórmula con cada variable calculada y prevista. Una vez más, la sala cayó en silencio mientras los humanos avanzaban. Los mundos Kidari continuaban apagándose en el mapa, uno tras otro, como estrellas desapareciendo del cielo nocturno. La pantalla holográfica ahora mostraba la nave insignia Kidari retrocediendo hacia su último sector fortificado. Pero en lugar de una multitud de naves humanas dándole caza, había una persecución implacable, calculada a detalle. ¿Y si los Kidari se rinden?, preguntó Corvo, casi temiendo escuchar la respuesta. La mirada del oficial humano se agudizó. Entonces viven, respondió sencillamente. No peleamos para aniquilar. Peleamos para ganar y asegurarnos de que nadie considere desafiarnos de nuevo. Corvo tragó saliva y asintió. Había una lógica fría en eso, una especie de brutalidad que iba en contra de cada instinto que había tenido sobre la guerra. Los humanos no habían entrado en esta lucha solo para ganar, sino para redefinir lo que significaba ganar. Mientras el último bastión Kidari se acercaba al colapso, Corvo no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Un cambio que no podían prever ni controlar. En el tenso silencio de la sala de mando, el despliegue holográfico mostraba la fase final de la ofensiva humana. La otrora indomable nave insignia Kidari, ahora marcada y tambaleante hacia su último bastión, parecía pequeña y frágil. Su casco tenía profundas cicatrices de batallas anteriores. Sus propulsores parpadeaban esporádicamente y su imponente flota de escolta se había reducido a meros fragmentos dispersos por el espacio. Corvo miró alrededor del centro de mando, donde los oficiales de la coalición estaban atónitos. Algunos mostraban asombro, otros miedo, pero nadie podía ocultar su fascinación ante la estrategia humana que se desarrollaba. Apenas 5 horas antes, los Kidari eran considerados casi invencibles. Ahora, su derrota parecía inevitable. La flota humana se está acercando a la posición de retirada de la nave insignia, informó el oficial táctico, con voz temblorosa de incredulidad. Han rodeado el sector, bloqueando todas las rutas de escape. ¿Alguna señal de refuerzos Kidari?, preguntó Corvo, aunque ya sospechaba la respuesta. Ninguna, señor. Los humanos ya cortaron las líneas de suministro de los Kidari y aplastaron sus fuerzas de reserva, respondió el oficial, negando con la cabeza. Se acabó. No tienen a dónde huir. Corvo observó cómo las naves humanas se posicionaban en una formación precisa alrededor del último refugio de la nave insignia Kidari. No había alarde, ni ultimátum. Solo esperaban, en una silenciosa muestra de dominio. Era tan elocuente como si lo hubieran dicho en voz alta. No hay escape. El oficial humano se mantenía calmado entre los comandantes de la coalición, inclinando ligeramente la cabeza. Hemos transmitido los términos de rendición, anunció, con un tono sereno y pausado. Los Kidari tienen 5 minutos para cumplir. Si se niegan, procederemos con la neutralización final. Mar soltó un gruñido bajo, con los ojos fijos en el despliegue. ¿Y si no se rinden?, desafió, sin poder ocultar el desdén en su voz. ¿Simplemente los eliminan? La expresión del oficial humano no titubeó. Si rechazan los términos, sí, respondió con frialdad. Pero entiendan, nuestro objetivo no es la destrucción, es la resolución. Terminar este conflicto de manera tan decisiva que no pueda ser reavivado. Corvo sintió un nudo en el pecho. Estos humanos veían la guerra de una manera totalmente distinta, donde la victoria no se trataba de gloria ni honor, sino de pura eficiencia. Para ellos, la guerra era simplemente una herramienta para imponer la paz, un medio para moldear la galaxia de modo que la resistencia ya no fuera viable. La nave insignia Kidari está respondiendo, interrumpió el oficial de comunicaciones, con tensión evidente en su voz. Están pidiendo los términos. Un murmullo recorrió la sala de mando de la coalición.
Después de años de lucha interminable, ¿realmente podría ser este el final? Póngalo, ordenó Corvo, haciendo su mejor esfuerzo por mantener la autoridad a pesar del momento surrealista que se desarrollaba ante ellos. La pantalla holográfica cambió, revelando el puente de la nave insignia Kadari. El comandante Kadari apareció en la pantalla, con los ojos llenos de una mezcla de furia y miedo. Su uniforme estaba desordenado, y su presencia imponente se había reducido a un pánico apenas contenido. «Aceptamos sus términos, humano», escupió el comandante, con la voz temblorosa. «Pero que sepas esto, han ganado mediante engaños, no con fuerza». El oficial humano dio un paso al frente, imperturbable, con un tono firme y sereno. «Perdieron porque se aferraron a doctrinas obsoletas por siglos», respondió. «La fuerza no se trata de pura brutalidad, es cuestión de adaptabilidad, de entender cada aspecto del conflicto. Les ofrecimos paz mucho antes de llegar a este punto. Ustedes decidieron continuar». La mirada desafiante del comandante Kadari se mantuvo un momento. La tensión aumentó como si fuera a rechazar los términos por pura obstinación. Pero entonces, su vista recorrió a sus propios oficiales, y la realidad pareció asentarse en él. Los humanos habían desmantelado sistemáticamente cada ventaja que alguna vez tuvieron. La galaxia observaba atentamente este momento. «Está bien», murmuró el comandante Kadari, bajando la cabeza. «Nosotros nos rendimos». Una ola de asombro recorrió la sala de mando de la coalición. ¿Era realmente el final? Años de guerra agotadora, innumerables vidas perdidas y recursos sin fin invertidos, todo culminando en una rendición en solo 5 horas desde la llegada de la humanidad. La contundencia del momento dejó a Corvo momentáneamente sin palabras. «Transmisión confirmada», anunció el oficial de comunicaciones, luchando por contener su sorpresa. «Los Kadari han ordenado a todas las fuerzas que se retiren». El oficial humano asintió, girándose hacia los comandantes de la coalición. «La guerra ha concluido oficialmente. Nuestras naves comenzarán a estabilizar los sistemas Kadari», dijo con naturalidad. «Las fuerzas de la coalición son libres de retirarse a sus respectivos territorios». Corvo abrió la boca, pero no le salieron palabras. Todo parecía surrealista. Los Kadari habían sido derrotados, no en una campaña prolongada, sino a través de una operación precisa y quirúrgica que tomó solo unas horas. La humanidad había logrado en un solo encuentro lo que el resto de la galaxia había intentado durante años. Pero, más allá de eso, habían transformado la misma naturaleza de la guerra. ¿Cómo?, susurró Corvo finalmente, esforzándose por formular su pregunta. ¿Cómo se prepararon para esto? ¿Para terminar una guerra tan rápido? El oficial humano lo miró con una expresión inescrutable. «Venimos de un mundo donde el conflicto está arraigado en nuestra supervivencia», explicó. «Adaptación, innovación y poner fin a las amenazas son cosas que tuvimos que dominar. La guerra no es nuestro objetivo, es un medio para asegurar la paz, uno que hace que otros piensen 2 veces antes de desafiarla». Corvo absorbió estas palabras, comprendiendo que no se trataba solo de poder. Era cuestión de previsión, adaptación y una preparación meticulosa. La humanidad no solo se había unido a la guerra, la habían trascendido. Habían demostrado que la verdadera victoria no consistía en pelear más tiempo, sino en pelear de manera más inteligente. Mientras los oficiales de la coalición comenzaban a dispersarse, la mirada de Corvo permaneció fija en la flota humana, que se reagrupaba en el mapa holográfico. Se movían con la misma precisión silenciosa que había caracterizado su enfoque en la batalla, ahora cambiando sin esfuerzo a sus tareas de posguerra: estabilización, reconstrucción. No eran conquistadores disfrutando de la victoria. Eran pragmáticos, ya preparándose para los siguientes pasos. Por primera vez en años, Corvo sintió una mezcla curiosa de esperanza e inquietud. La humanidad había mostrado de lo que eran capaces, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. No solo habían reescrito las reglas de la guerra, habían allanado el camino para una paz que quizás, finalmente, pudiera perdurar. Esta guerra no había terminado con un clímax explosivo, sino con la realización de que la humanidad, en toda su brillantez estratégica, siempre había sabido precisamente cuándo y cómo ganar.